en donde le dice, bueno, y se va a presentar a declarar. Bueno, si me invitan 30, 31 primero, no porque tengo fechas. Si me invitan por ahí del 2 y el 3, pues sí voy y declaro porque ya ando más tranquilo. Entonces, bueno, a ver, un poco de contexto. ¿Qué sucedió? El Departamento del Tesoro en Estados Unidos publica una lista en donde señala a estos dos personajes públicos, dos personajes que mueven masas en México desde hace también ya muchísimos años, ídolos nacionales, cada uno en su rubro, pero de altísimo nivel los dos, y se les relaciona con un narcotraficante, Pancho Garfias. Pues sí, esta fue sin duda la noticia más impactante de la semana, por encima incluso del segundo tema que vamos a tratar aquí, que es la Asamblea Nacional del PRI. ¿Te sorprendió? ¿Te sorprendió? Sí, no, sin duda. ¿La lista? No, la lista no. Me bueno, sorprendió sobre todo el tema Rafael Márquez. Ok. O sea, Rafael Márquez, ahora sí como diría el clásico Juan Gabriel, pero qué necesidad. Tenía prestigio, tiene dinero, tiene reconocimiento, es un ejemplo, o era un ejemplo, dejó de serlo. El país lo apreciaba, era de los pocos íconos positivos que teníamos, y de repente nos encontramos con que está mezclado o es testaferro, de acuerdo al término utilizado, del narcotráfico, de un de Raúl capo Flores, que no es tan conocido, pero que el Departamento del Tesoro lo pone como uno de los principales capos. Sí, un capo sumamente relevante que tal vez, porque no lo sabemos, no se ensuciaba las manos de sangre, pero sí se encargaba de lavar todo el dinero de todos aquellos que se ensuciaban las manos de sangre, todos aquellos que extorsionaban, secuestraban, mataban, etcétera, de los grandes capos. Él era el cerebro financiero. Por eso es la trascendencia específica de esta detención de Raúl Flores y de este enramado. ¿A ti qué te llama la atención, Eduardo? A mí me parece que estas investigaciones no son investigaciones de corto plazo. Quien crea que se puede alinear esto, por ejemplo, con la Asamblea Nacional del PRI o con la entrega de la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo en el Estado de México, pues sin duda tiene buena imaginación, pero está faltando pues a lo que ocurre. Esta investigación debe tener cuando menos 5 años. 5 años. La verdad es que es dolorosa por la parte simbólica, porque creo que hay simpatía por músicos, por atletas, por futbolistas, y no estamos hablando de cualquiera de estos gremios. Son personajes emblemáticos. Sí, catalogado por varios expertos, se escuchaba en medios de deportes como el más grande futbolista. O sea, debatible con Hugo Sánchez, tal vez, pero vaya, debatible. O sea, de que se pone sobre la mesa el más grande futbolista mexicano de todos los tiempos. Regresó capitán de la selección nacional, un hombre querido, admirado, en fin. Pero tengo la impresión de que algo que no han calculado muchos de estos personajes en nuestra comunidad es que los casos de lavado de dinero, de corrupción, ya no solo se libran con autoridades nacionales. Tú puedes tener protección tal vez en Zamora, su madre es diputada federal por Zamora, puedes tener protección en Jalisco, se habla ya en la prensa, ¿no?, de vínculos con el gobernador Aristóteles Sandoval. Puedes a lo mejor ser una celebridad y que te tengan deferencias y tratos especiales, pero en un mundo globalizado, lavado de dinero es un asunto transnacional y estos delitos se persiguen con otras herramientas. Y creo que es parte de lo que estamos descubriendo. Tanto Álvarez como Márquez pensaban que estaban bajo la protección y el manto de una sociedad que tolera la impunidad en muchos casos, ¿no? En este tipo de asuntos ya hay herramientas internacionales. Es lo mismo que está viviendo Walmart para el caso de los sobornos pagados en México hace algunos años, o Siemens, o el caso de Odebrecht, ¿no? Estás hablando de operaciones globales, financieras, y ya no te sirve tu protección local para enfrentar a la justicia en el mundo. Sí, se habla de una relación de 20 años. Sí. Una relación de 20 años con este capo Raúl Flores. Como bien lo dicen, un expediente seguramente robusto para publicar, para hacer pública esta lista de la DEA. Y hay varias cosas y hay varios perfiles que me interesa platicar particularmente contigo, Pancho, que es el tema de la PGR. La PGR, hay que decir que es inteligencia conjunta, hay colaboración entre la justicia estadounidense y la justicia mexicana. Y hay dos perfiles muy interesantes que se están dando en la prensa. Uno es, ¿cómo es posible
que la Procuraduría General de la República no le haya avisado al presidente que estaba inmiscuido dentro de esta trama, vaya, que se tenía por lo menos desde hace un mes, un par de meses, conocimiento de esta lista en los altos niveles y en las altas esferas de la PGR. Y bueno, en la semana pasada que fue a Chiapas, el presidente le permitieron tener un trato especial, particularmente con el cantante Julián Álvarez. Sí. Esa es una voz. Y la otra voz que ha salido publicada en varios medios es, bueno, qué bien la PGR que maneja esta información de manera hermética. ¿Por dónde te vas? Bueno, yo iba para allá antes de que abordaras todo ese tema. Otra vez, este tipo de noticias vienen de fuera. Es decir, esto, de acuerdo a lo que sabemos, se hizo en una investigación conjunta, México-Estados Unidos. ¿Por qué sale del Departamento del Tesoro esa lista? Lo estaban protegiendo la PGR. ¿Dónde estaba la PGR? Tú mismo destacas que poquito antes hubo un evento en el que Julián Álvarez compartió con el presidente de la República, lo que te hace pensar que el presidente de verdad no estaba, ni idea. Para nada, ni siquiera se imaginaba con quién estaba hablando. Es decir, todo esto sí te deja mucho a la sospecha, a que empiece a hablar con imaginación, porque ha sucedido, incluso he oído análisis de que los Estados Unidos sacaron este tema ahorita porque ya vienen las negociaciones del TLC, y de personajes que uno pues, les tiene respeto, pero cuando oyes esas teorías así, dices, no hombre, ¿qué tiene que ver el TLC con esta investigación de 5 años? Y una relación de más de 20 años, como hemos visto. Además, hay 9 empresas, 8 o 9 empresas de Rafael Márquez involucradas, 4 propiedades. Es decir, si el señor no sabía con quién estaba tratando, pues es muy dudoso. Lo mismo de Julián, que dice, sí, yo lo conocía, me contrató para ir a dar un concierto. Sí, pero no tengo su celular. Yo no tengo su celular, no tengo ni su WhatsApp. ¿Pero hizo bien la PGR? ¿Te parece que hizo bien la PGR? Pues a mí me hubiera gustado más que esto se supiera en México directamente. Okay. O sea, el que haya surgido otra vez de Estados Unidos, como ha venido ocurriendo, ocurrió con la detención del Chapo. ¿De dónde vino la noticia? De allá. Con Yarrington, con muchos exgobernadores. Todo viene de allá. Entonces, a mí me gustaría que por una vez aquí se supiera primero que en Estados Unidos, ¿no? Eso te da otra vez lugar a la sospecha. Lo estaban tapando, ¿por qué no dijeron nada? El mismo ejemplo del presidente. O sea, llegó hasta la PGR y ahí se quedó. ¿Y ahí se quedó? ¿Qué pasó? ¿O de plano nadie revisó la lista? ¿O dijeron, bueno, pues ahí está Julián Alvarado? Entonces, pues, ¿quién será este? No sé. Hay 65 nombres. Con Rafa Márquez no hay manera. No, con Rafa Márquez no hay manera. ¿Qué decir de esto? Mira, otra cosa interesante es que creo que muchos de nosotros no sabíamos que Raúl Flores ya estaba detenido y había sido detenido en México. Fue detenido el 20 de julio. Oye, y el gobierno de la Ciudad de México dijo como, en la madre. O sea, como que ayer que escuchábamos a Patricia Mercado decir, no, pues no sabíamos de la peligrosidad de quien teníamos, porque estaba en el reclusorio sur, me parece, ¿no? Y decía, no, pues no sabíamos quién era, pero pues ahora que ya sabemos, lo trasladamos a un penal federal y ahí sí, hagan lo que quieran, pero es cierto. Sí, detenido el 20 de julio, ¿no? ¿Sí? Increíble, ¿no? Incluso hubo confusión en algún momento, ¿no? Cuando se hace público el caso de Márquez y el caso de Álvarez, se piensa que en ese momento se detiene a Raúl Flores, varios medios reportan esto, y estaba detenido, ya lo tenían. Me parece de veras que hay un tema de comunicación muy grande, no me refiero solo dentro del gobierno, está la posibilidad de que fuera advertido el presidente con quién se sienta, no es la primera vez. En la cumbre de gobierno abierto vino el primer ministro de Hungría, estaba acusado de corrupción en Hungría, fue depuesto 2 semanas después y el presidente lo abrazaba. No vayamos hasta Hungría. El viaje a Arabia Saudita, ¿no? No vayamos hasta Hungría, señores. El exfiscal de Nayarit. Bueno. O sea, el exfiscal de Nayarit se sentaba en las juntas de seguridad de alto nivel. O sea, donde había 15, donde decían, a ver, ahora sí vamos a acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y yo no me imagino la cara de los fiscales
cuando se enteraron que detenido por llevar $300 millones en droga. Es decir, oye, pues ¿qué sabe? ¿Cuánta información le dimos a este tipo? Dejaba el celular fuera, eso sí. Eso sí, dejaba el celular fuera. Pero vaya, es cierto. Sí, a mí me parece que ahí tenemos un tema que revisar. Primero, que no hay una especie de orgullo nacional, así como sí lo hay en el fútbol y con el personaje, el capitán de nuestra selección. No hay un tema de orgullo nacional en hacernos cargo de la construcción del Estado de Derecho, ¿no? Que nuestras instituciones sean las que avisen a la opinión pública, que le informen bien de quién se está tratando. Puede ser que un tercero independiente, la DEA, la CIA, el FBI, quien sea, ratifique la importancia de lo que se está diciendo, pero que se note que es el Estado mexicano el que está a cargo, ¿no?, de la conducción de estos temas. Imagínate lo que hubiera significado para el Estado mexicano decir, no todos los mexicanos son iguales en el tema de la ilegalidad. Sí. Y aquí está la lista. Desde el fiscal de Nayarit hasta Rafa Márquez, ¿no? ¿Y quién se quiere? Un dato sobre el fiscal de Nayarit. Hubo una reunión de fiscales que con sus contrapartes de Estados Unidos en algún lugar del sur de Estados Unidos, y a la hora que pasan la lista, los gringos, los estadounidenses, vetaron la entrada de Beitia mucho antes. ¿Mucho antes de la detención? Para todo esto me lo dijo Arely Gómez, la ex procuradora. O sea, desde esa es la fuente, pues, para que no haya duda de dónde viene el tema. Y a pesar de todo, el señor siguió como fiscal. Claro. No se hizo nada, ya estaba esa alerta de que no podía entrar a Estados Unidos, le negaron la visa, le negaron la entrada y no se hizo nada hasta que otra vez lo detienen en San Diego y entonces tenía que ser en San Diego. Ahora, sí hay que poner que en el curso de las investigaciones, pues sí tienen que mantener la reserva, tener todo hermético, eso se entiende. Pero si ya acordaron darlo a conocer a la opinión pública, pues hubiera sido mucho mejor. Y de pronto se forma The Circle of Life, ¿no? Porque nos enteramos que el ex fiscal de Nayarit y de Chapo comparten abogado. Sí. Entonces, ahí es donde se cierra el círculo, ¿no? O sea, comparten abogado en Estados Unidos. Otro tema también fundamental, como especialista en temas de comunicación, Pancho Garfias, ¿borrar o no borrar la fotografía del Instagram del presidente Enrique Peña Nieto? Bueno, ahí hay una polémica. Sí. Ya la presidencia negó que lo hubiera borrado, etcétera. Realmente, en todo este asunto tan grande, se me hace una cosa... Una nimiedad. Nimiedad, para ponerla, por ejemplo... En portada de varios, varios medios lo retomaron, claro, como... Digo, hay aquí una tendencia a... ese tipo de fotos pagan, ¿sí? Pero realmente, ¿cuál es la relevancia? La relevancia la pusimos nosotros aquí, no, y menos, de que el presidente no estaba informado con quién estaba hablando. Y menos en estos tiempos, ¿no? Ya borrar una foto, pues antes yo creo que recortabas la cinta y te comías el negativo y ya ahí desaparecía. Pero ahora borrar... Sí, la memoria no va a deponer, la memoria colectiva lo tenemos. Hay miles de videos, reproducciones. Sí, entonces ya es como, mira, y esa es la fotografía que ponen y que borró el presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues sí. O sus asesores. Sí, su asesor, el presidente Enrique Peña Nieto, seguramente. Sí, bajó su foto. No lo vieron usted, pero esas comillas de asesores entraron maravillosas. La verdad es que sí, lo han comentado varias columnas. Hoy le dedico también en El Financiero, en mi columna, eso. ¿Cómo particularmente sí afectó el estado emocional del país que se haya incluido o que haya estado inmiscuido el señor Rafa Márquez? Y ponía varios ejemplos. Al parecer como que nos íbamos convirtiendo o éramos indolentes a los escándalos. De pronto dices, no, es que la iglesia recibe dinero del narco. Pues sí, supongo que en algunos lugares de Sinaloa, pues sí, debe de ser. Y si sale una nota lo lees y la pasas. Una estrella de pop, rock, cantante, que fue a cantar sin saber quién le pagó. Pues sí pasa, sí es cierto, tal. Que un gobernador y un político de alto nivel se sentó con alguien del crimen organizado, que tal vez con el ojos, pues grave, sí, pero pues sí, hay que tal. Que Rafa Márquez lavó dinero, no.
Bueno, aquí hay otro tipo de implicaciones, es decir, ¿cuál es el mensaje que está mandando un asunto como este a los jóvenes que ven el fútbol, por ejemplo? ¿Quién no ha festejado goles de Rafa Márquez? O sea, ¿qué mensaje le estás dando a los chavos? O sea, yo lamento mucho verdaderamente que Rafa Márquez esté pasando por la situación por la que está pasando, pero sinceramente creo que sería ingenuo pensar que es inocente, que no sabía, que no lo conocía. No hay por dónde justificar lo que le ocurrió y en la situación en la que está, él es el único responsable. Ese es el lado que más me preocupa, el mensaje que pudiera transmitirse a los chavos. Sí, porque uno se pone a pensar, ¿no? A ver, yo creo que cualquiera que tenga una empresa, pues va con el contador y le dice, oye, pues ¿cómo andamos? No, pues mira, fíjate que es, por decir cualquier marca, Sabritones metió 20 millones, la marca Gillette 50 millones y Tornillos González 200 millones. Bueno, Tornillos González, ¿de qué es? O sea, estas Sabritas, Gillette, ¿qué es Tornillos González? O sea, vaya, preguntas, te acercas, dices, tratas de revisar las finanzas. Es difícil, como dices, Pancho, que una persona, aparte hay que decirlo con... que por lo menos nos ha dado la impresión de que tiene un nivel educativo, que es una persona inteligente, o por lo menos lo vemos cada vez que se comporta, que habla, que dice, que tal, que desconozca el nivel en esta ramificación. Me parecía muy interesante algo que ponía Max Kaiser hoy en Twitter, que decía, México se dio cuenta esta semana que no es solo la lucha por las grandes cabezas, por los grandes capos, sino por las redes que tejen durante el poder en el que están. Y me parece que es un interesante análisis también de lo que sucedió esta semana, Eduardo. Fíjate que cuando concebimos el Sistema Nacional Anticorrupción, más allá de cuántas cabezas se sientan en la mesa, qué instituciones tienen, había un objetivo primordial, que es desmantelar redes de corrupción. Por muchos años estuvimos acostumbrados al modelito en el que se detenía a un funcionario. Hay un caso emblemático, incluso el propio Max escribió sobre esto, un funcionario de CFE, ¿no?, que fue detenido y encontrado responsable y se le sentenció 8 años de prisión. ¿Y quién le dio el soborno? Nadie. ¿Y quién facilitó los pagos? Nadie. ¿El del Ferrari? El del Ferrari, sí, Néstor Moreno, ¿no?, en el nivel segundo o tercero de la Comisión Federal de Electricidad. Y creo que para la comunidad que está alrededor de estos temas ya había resultado muy aburrido el que encontraran a un personaje que era el que se iba a llevar todos los rayos, ¿no? Iba a aguantar algunos años en prisión, salía y recibía parte de la tajada. Lo que pedimos es que hubiera un mecanismo para desmantelar redes de corrupción. Y si lo ven, yo creo que ya entró en la opinión pública este modelo. Por eso hoy también en redes sociales estamos hablando de por qué no se le han congelado las cuentas a Karime Macías, por qué no hay otros involucrados alrededor de la red de protección de los gobernadores, por qué en Nuevo León no hay ninguna empresa particular involucrada en las investigaciones, porque ya entendimos eso, que la manera de asegurar protección era construir una red de complicidades, amistades, sociedad, y lo hemos visto ya prácticamente en todos los casos. No hay un solo caso grande de lavado de dinero, de corrupción, que no involucre, sí, digamos, uno no que diga, saca uno dinero le dio de la una cara bolsa. a todos. No. No es un fraude, no es un esquema Ponzi, como se le llama técnicamente, ¿no?, donde uno era muy listo y engatusó a todos. Son relaciones que se van fraguando. En la prensa, por ejemplo, se ha mencionado mucho que el gusto por el fútbol de Raúl Flores lo llevaba a organizar partidos, a que sus hijos estuvieran relacionados con otros futbolistas. Incluso se habla ya del tema de los coras, ¿no?, del equipo que trataron de meter a la primera división. Te das cuenta que en realidad son hilados muy finos, ¿no? Van construyendo una red por muchos años, a veces es de protección.